Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos, está tomado en su capítulo 10, del verso 17 al 30. Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó: Maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo: solo te falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue muy triste. Entonces Jesús paseó su mirada sobre sus discípulos y les dijo: qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó: en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el evangelio, quedará sin recompensa. Pues aún con persecuciones recibirás 100 veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero, la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos hermanos y amigos en la fe. Es una alegría, es un gozo estar nuevamente con ustedes, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da en este día domingo que celebramos Día del Señor. Todos somos invitados a participar de ese gran banquete, de esa gran fiesta preparada por el Señor. Todos somos cordialmente invitados. Recuerde que San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 3 versos 20 al 21 dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Entonces por eso hacemos esa invitación muy especial para cada uno de ustedes. Siempre, siempre en familia, participando en la gran fiesta de la Eucaristía. Hoy nos encontramos con un evangelio hermoso, precioso evangelio para meditar, para compartir. Fíjese bien, el evangelio nos enseña de un rico que quiere ir al cielo, que quiere tener vida eterna, pues era un hombre que se había portado bien en su vida y había tenido de todo. Y él preguntaba: ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Preguntaba porque él pensó que se podía comprar la vida eterna, como lo hacen los que tienen dinero, los que quieren ir al espacio, que quieren ir a la luna, los que quieren ir a un satélite. Ellos con dinero lo pagan todo, lo compran todo. Los ricos, ellos con plata hacen todo en esta tierra, pero en el cielo no. En el cielo no se puede comprar ni se vende nada. Es únicamente para aquellos obedientes a la palabra, aquellos que practican la palabra, aquellos que perseveran en la palabra, dice el Señor. Por eso nos encontramos con dos pasajes. El rico, fíjese bien, que despreció, no aceptó el llamado de Dios por una causa muy grande. El rico no lo aceptó, lo rechazó, mientras que por el otro lado tenemos a los discípulos. Ellos, dice, entonces Pedro dijo: nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué es lo que vamos a recibir?
Y sí, los discípulos dejaron sus padres, dejaron sus trabajos, sus barcas, los trabajadores, se quedó todo por seguir al Señor. Y por eso hay una recompensa en esta vida. Hay una recompensa, hay un premio en esta vida y aparte en la vida eterna. Es por eso que el Evangelio en el capítulo, fíjese bien, 10 de San Marcos y en el verso 21 dice: hemos escuchado lo que el joven se acercó a preguntarlo, lo llama maestro, lo llama Señor, maestro bueno. Muchos decimos al Señor que Dios es nuestro Dios, que Dios es nuestro Señor, que Dios es nuestro maestro, pero no hacemos lo que Él nos dice, no hacemos lo que Él nos invita. Rechazamos la palabra, rechazamos la invitación. ¿Cuánto no se enojan? Hay muchas personas que se enojan, hay muchas personas que se molestan. Cuando escuchan la meditación se ofenden. ¿Por qué? Porque están en el pecado, viven en el pecado, aún convertidos, se han descarrilado. Y hoy el Señor nos invita que nosotros debemos de desprendernos de todo aquello que todavía nos está deteniendo para poder preparar nuestra vida. Fíjese bien. ¿Por qué? Porque es necesario, como lo hicieron los discípulos, cuando Jesús anduvo escogiendo y llamando a sus discípulos, ellos obedecieron, aceptaron el llamado y siguieron al Señor. Al contrario, este joven rico que se había portado bien, dice, es un hombre bueno que estuvo haciendo las cosas, pero que al llegar al encuentro del Señor, se arrodilló, fíjese, lo reconoció como su Señor, se arrodilló y le pregunta: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ustedes ya saben, Jesús le dice, cumple los mandamientos, y le dijo todos los mandamientos, y él dice, todo lo he cumplido desde muy joven. Qué buen muchacho, todo lo ha cumplido, todo. Pero al encontrarse y le dice el Señor que tiene algo que le hace falta que desprenderse, algo que le hace falta que compartir con los demás. Y ahí fue donde dijo, no, qué difícil. No quiso aceptar la invitación. Uno que despreció, no aceptó el llamado de Dios por causa del dinero. Y por eso en el verso 21 dice, mire, en el verso 21 dice, Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo, solo te falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Desprender de todo lo que más le había costado, de todo lo que más quería en su vida. ¿Qué es lo que hoy te tiene atado? ¿Qué es lo que hoy te tiene agarrado? Que no te puedes desprender, que no te dejas servir al Señor. Recuerda que la palabra dice en Lucas 16:13 que ningún siervo puede servir a dos patrones. Ninguno amará al uno y despreciará al otro, pero no puede servir a los dos al mismo tiempo. Entonces, y eso es lo que está pasando en nuestra vida, que nosotros no nos queremos desprender. ¿Cuál es lo que te tiene atado? ¿Los vicios? ¿Las parrandas? ¿Las fiestas? ¿El alcohol? ¿Los juegos? ¿Cuál es lo que te tiene atado? Te tiene agarrado, te tiene sentado, así como estaba Mateo cuando Jesús pasó por enfrente de Mateo y le dijo, sígueme. Mateo estaba sentado cómodamente en su puesto de cobrador de impuestos. Era un hombre rico y lo dejó todo, dice el Evangelio. Se levantó y lo dejó todo y siguió al Señor al instante. Cuando la Biblia dice que él se levantó, quiere decir que él se desprendió, se despojó de todo lo terrenal. Haga usted placeres de la carne, deseos de esta carne. En la vida que vivimos de pecado, se desprendió. Y lo mismo es lo que hoy el Señor dice. Hoy tienes que desprenderte de lo que más quieres,
de lo que más amas en esta vida, de lo que más te ha costado. Tienes que compartir, dijo el Señor con el rico. Ese joven, al escuchar que el Señor le dijo, vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras, al oír esto, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue muy triste. No quiso aceptar la palabra del Señor. Hoy el Señor te dice a ti y me dice a mí que debemos desprendernos, debemos compartir, dar a aquel que necesita, dar todo lo que tenemos a todos aquellos que necesitan, despojarnos para poder seguir al Señor y aprender de su palabra, ya que el Señor nos tiene preparado una mansión, un lugar, una casa, no construida por manos de hombre, hechas por el mismo Señor. Por eso el Señor se ha ido, se ha adelantado de nosotros, y cuando Él tenga ya listo nuestro lugar, Él volverá. Por lo tanto, que no nos sorprenda, por lo tanto, no nos admiremos, porque el Señor nos lo advierte antes. Y es por eso que hoy el joven se sintió muy triste, pues era un hombre muy rico, muy rico. Entonces, la palabra del Señor en San Lucas capítulo 8, en su verso 14, nos dice, fíjese cómo lo enseña el Evangelio. San Lucas capítulo 8, en su verso 14. Nos dice así el Señor de esta manera. Mire cómo lo enseña la palabra del Señor. San Lucas 8:14 dice así. Nos habla, nos enseña de la semilla que es la palabra del Señor. La palabra que ese hombre rechazó. La semilla que ese hombre rechazó, fíjese bien. La palabra dice que es la semilla, o la semilla que es la palabra de Dios, por lo cual ese joven rico rechazó. Y por eso dice San Lucas 8:14, dice, lo que cayó entre espinos son los que han escuchado, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida los ahogan mientras van caminando y no llegan a madurar. Eso es lo que hizo ese joven, despreciar, ahogar la palabra por su riqueza, por el pecado, por los vicios que nosotros hoy tenemos, por todas las distracciones terrenales. ¿Qué es lo que hace el hombre y la mujer hoy? Preocuparse de todo lo material, preocuparse de todo lo terrenal, pero de la palabra del Señor no se preocupa. Y hoy el Señor nos invita, nos llama a que nosotros recibamos esa palabra, porque dice, lo que cayó entre espinos son los que han escuchado, pero las preocupaciones, fíjese bien, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida los ahogan mientras van caminando y no llegan a madurar. Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso. Entonces, por eso el Señor dice, nos invita a prepararnos, nos invita a cambiar de vida, nos invita. Por eso la primera lectura en Sabiduría, capítulo 7, verso 7. Mire, para poder nosotros entender la palabra, debemos pedirle al Señor la sabiduría, debemos orar para poder recibir esa sabiduría y aprender del Evangelio, para que así nosotros nos preparemos cada día, nos acerquemos cada día, porque no sabemos el momento en que el Señor venga por nosotros. No sabemos. Y por esa razón el Señor quiere que nosotros nos despojemos de los placeres, de los deseos, del pecado, del orgullo. Qué bonito, qué alegre se siente el hombre cuando anda en los placeres de la carne, cuando anda en el pecado. Qué bonito es el hombre. Recuerda usted que el mismo Señor
dice que los fornicarios, los borrachos, los adúlteros, no entrarán al reino de los cielos. El Señor dice que los que viven en la fornicación no van a heredar la vida eterna y por eso nos invita a cambiar, a preparar. Por eso dice la palabra que debemos prepararnos a través del santo matrimonio. Entonces, por esa razón dice, oré y me fue dada la inteligencia, supliqué y el espíritu de sabiduría vino a mí. Oré, mire, oré y me fue dada la inteligencia, supliqué y el espíritu de sabiduría vino a mí. A través de la oración, a través de la súplica, nosotros recibimos la sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos y estimé en nada la riqueza al lado de ella. Vi que valía más que las piedras preciosas. El oro es solo un poco de arena delante de ella, y la plata menos que el barro. La amé más que a la salud y a la belleza, incluso la preferí a la luz del sol, pues su claridad nunca se oculta. La sabiduría, que es más valioso que todo, lo obtendremos a través de la perseverancia en la oración para poder entender la palabra del Señor, para poder comprender el mensaje, para saber cuál es lo que no nos deja continuar para un día heredar la vida eterna, prepararnos, cambiar de vida. Cuando el hombre vive en el vicio, en las drogas, en el alcoholismo, el hombre se siente feliz, el hombre se siente contento, el hombre piensa que para él no hay otra vida, pero es necesario que nosotros compartamos la palabra, que nosotros aprendamos y podamos llevar esa enseñanza. La sabiduría dice, junto con ella me llegaron todos los bienes, sus manos estaban repletas de riquezas incontables. Entonces, dice la sabiduría, viene a través de la oración. Y por eso en el capítulo 3 del verso 10, dice, en el libro de la sabiduría, capítulo 3, verso 10, dice, pero los impios que menospreciaron el justo y renegaron del Señor serán castigados por sus malas intenciones. Oiga que dice el verso 11, si hay de aquellos que rechazan la sabiduría y la disciplina, para ellos toda esperanza es vana, todo esfuerzo inútil, toda obra estéril. También son estúpidos sus mujeres y sus hijos, perversos, una maldición se cierne sobre su descendencia. Entonces, por esa razón, hay de aquellos que rechazan la sabiduría, hay de aquellos que no aceptan la invitación del Señor. Lo dice Sabiduría, capítulo 3, verso 11 en adelante. Y es por esa razón que la palabra del Señor hoy nos invita a prepararnos, fíjese bien, nos invita para que nosotros aprendamos del Señor. Por eso, en Lucas capítulo 12, San Lucas capítulo 12 nos habla de una parábola. ¿Recuerdan ustedes la parábola de aquel rico que se preocupó por todo lo que tenía? Esa parábola ustedes ya la conocen, pero vamos a tocarlo en el capítulo 12 del verso 15 en adelante, donde dice, eviten con gran cuidado toda codicia, dice el verso 15. Después dijo a la gente, eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida. Aunque usted tenga carros, casas, terrenos, usted tenga una vida que no le haga falta nada en este mundo, no son sus posesiones, dice, las que le dan vida. Entonces, por esa razón, debemos de desprendernos, dice el Señor, como lo hizo aquel joven. Pero hoy en día, ¿cuántos ricos no se enojan? ¿Cuántos ricos rechazan la palabra? ¿Cuántos ricos perseveran en la iglesia? Pero no van con ese corazón, no van con ese deseo, sino que van porque
querer participar nada más, pero no hacen lo que el Señor dice. Eviten con gran cuidado toda clase de codicias, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida. A continuación les propuso este ejemplo. Había un hombre rico, al que sus campos le habían producido mucho. Pensaba, él pensaba, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mis cosechas. Y se dijo, haré lo siguiente. No tengo dónde guardar mis cosechas. No tengo dónde guardar mis bienes. Haré otras cuentas bancarias para poder guardar y depositar ahí mis bienes. ¿Cuántas personas hoy no se preocupan por lo material? ¿Cuántas personas no están buscando cómo acomodar sus bienes? Una y otra cuenta bancaria, mientras que el pobre se está muriendo porque no tiene una medicina, mientras que el pobre está sufriendo porque tiene una enfermedad y no hay quien le regala una medicina o no hay quien le regala un alimento. Eso es lo que el Señor hoy nos viene a enseñar, que si a ti te va bien en la vida, sépalo agradecer compartiendo con el necesitado de lo que te ha costado. El reino de los cielos es para aquellos humildes y sencillos, pero valientes a la vez, que saben agradecer y saben compartir lo que ellos reciben de Dios. Si tienes más, da más. Si tienes menos, da menos, dice el Señor, pero no dejes de dar. Tienes que dar, dice la palabra del Señor. Entonces, por esa razón es de que el rico pensaba, mire, no tengo dónde guardar mis cosechas. Y se dijo, haré lo siguiente, echaré abajo mis graneros y construiré otro más grandes. Allí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Entonces yo conmigo hablaré. Pensaba en el mañana, pensaba en el pasado. ¿Acaso sabía él que iba a estar todavía? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Planeamos, tomamos decisiones, pero nosotros no sabemos. No sabemos si el Señor viene por nosotros hoy en la noche, mañana de madrugada, al canto del gallo, dice el Señor, o de madrugada. No sabemos. No sabemos a qué horas el Señor viene. Por eso nos pide que nosotros no vivamos como lo dice el Evangelio de hoy, como el joven rico, o como lo dice el rico que se preocupó, que dice, entonces yo conmigo hablaré. Alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años, muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. Pero Dios le dijo, pobre loco, porque el que decide es Dios, no es uno. Esta misma noche te van a reclamar tu alma. ¿Quién se quedará con lo que has preparado? ¿Quién? ¿Para quién está trabajando usted? ¿Está trabajando para amontonar? ¿Está trabajando usted para hacer cuentas bancarias, para hacer lugares donde amontonar toda su riqueza? Eso es lo que está haciendo el hombre, eso es lo que está haciendo la mujer, eso es lo que hace el rico. Por eso no acepta la palabra, por eso no acepta la invitación, por eso rechaza la palabra del Señor, porque como tiene dinero, piensa que nunca se va a acabar. Sí, los pobres y los ricos terminarán en el mismo lugar. Del polvo hemos venido y al polvo vamos a volver, dice Eclesiastés 12:7. Entonces, ¿a dónde van a parar los ricos? También se van a morir, también se lo van a comer los gusanos, igual que el pobre. Nada de lo que tiene se va a llevar, nada. Fíjese bien, es por eso que el Señor nos invita. Por eso, fíjese bien, por eso San Pedro lo pregunta al Señor y le dice así. Entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Ahora vienen los discípulos. Los discípulos miraron que el rico despreció la invitación, despreció la palabra,
no quiso desprenderse, no quiso despojarse. Los discípulos vieron que ellos habían hecho eso. Ahora vienen los discípulos y le preguntan al Señor. Entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó, en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio, quedará sin recompensa. Hay recompensa cuando nosotros nos desprendemos de todo. Por eso dice, pues aún con persecuciones recibirás 100 veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero, la vida eterna. Eso es lo que el Señor promete. Y si el Señor promete, lo cumple. Entonces, por esa razón, el Señor nos hace la invitación. Los discípulos también le preguntan, ¿qué vamos a tener nosotros? Nosotros que lo hemos dejado todo, nosotros que dejamos papá, mamá, hermanos, barca, trabajadores, dejamos todo nuestro equipo de trabajo, lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a recibir? Y el Señor dice, ¿cuál es lo que recibirán en esta vida presente y en la vida venidera? Y en el mundo venidero, la vida eterna, dice el Señor. ¿Qué es lo que más quiere usted? ¿Qué es lo que usted está buscando? Recuerde que la palabra del Señor llega hasta ustedes. Y dichosos son aquellos obedientes que se sientan, escuchan la palabra, la meditan. Felices, dichosos son esos, porque serán apuntados en el libro de la vida. ¿Usted quiere estar anotado ahí? Es tiempo para empezar a participar, a empezar a poner en práctica, para empezar a vivir la palabra del Señor. Nunca es tarde, nunca es tarde. Te animamos, te invitamos a que compartas este video para que también invitemos a muchos más, para que juntos nos preparemos. El rico quería vida eterna, pero no quiso despojarse, no quiso aceptar la palabra, la rechazó. El otro rico se preocupó por todas sus cosas terrenales, por su cosecha, y nunca preocupó preparar su alma. Nunca se preocupó por los sacramentos, nunca se preocupó por la vida eterna. Y al final el Señor le dice, pobre loco, le patinaba el coco, porque hizo de menos a la invitación, despreció la palabra, y cuando el Señor llegó, menos pensado. Por eso, San Lucas capítulo 16, en su verso 13, nos dice el Señor que ningún siervo puede servir a dos señores, a dos amos. Fíjese, porque despreciará al primero y amará al otro. Ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro. Usted no puede estar en los vicios. Usted no puede vivir en el pecado y decir quiero servir a Dios. Usted no puede decir yo voy a participar viviendo en la fornicación, viviendo en el adulterio. Usted no puede ser parte de la celebración en la Santa Eucaristía, porque no puede servir a dos patrones. Odiará, dice, odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel a uno y despreciará a otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios o al dinero. ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién estás sirviendo? ¿Estás sirviendo a Dios o estás sirviendo al dinero? Pero si quieres servir a los dos, no se puede. No se va a poder, porque el Señor dice, o sirves a uno o sirves al otro, pero a los dos al mismo tiempo no se puede, dice el Señor. Entonces, la invitación de la palabra del Señor queda en cada uno de nosotros en este día que celebramos el Día del Señor, el día de la gran fiesta de la Santa Eucaristía, acción de gracias. Este día el Señor nos deja una invitación especial para cada uno de nosotros. El Señor nos deja una invitación, ya queda en ti si lo rechazas o lo aceptas. Ya queda en ti prepararte
o quedarte sin preparación. Pero cuando lleguemos a la presencia del Señor, es cuando nosotros vamos a ver en realidad lo que el Señor tiene preparado para los buenos y para los malos. Hay una recompensa para los desobedientes y también hay una recompensa para los obedientes. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y lo protege y le conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.